Jueves 22 de marzo, queda ya tan solo una semana, solamente una, para que ya estemos plenamente en Semana Santa, con esos días de descanso, con esos días de diversión para unos, de recogimiento para otros, de fervor, bueno, de descanso, en definitiva. Vamos a quedarnos con la palabra descanso, que es un término neutro y que puede contentar a todos, porque el descanso siempre es importante y somos muchos los que queremos descansar de una vez por todas del tema catalán, que hoy, 22 de marzo, ha vuelto a tener un nuevo capítulo. Primero iba a ser Puigdemont, después iba a ser Jordi Sánchez, después iba a ser Turull. El caso es que unas elecciones que ganó una mujer, Inés Arrimadas, mientras tanto, ahí tenemos a los independentistas a la gresca por ver quién gobierna. Y mañana están citados ante el juez. Forcadell, capítulo 2, ya descolgado sin duda, sacado del armario y desempolvado el uniforme de la sección femenina para situarse delante de su señoría. Porque de justicia, de derechos a la hora de contratar un abogado, y vamos a tener una de cabecera que estrena colaboración hoy con nosotros. Un momento, comenzamos y la conocemos. Bueno, pues comenzamos en esta noche de jueves y lo hacemos, bueno, pues presentándoles una nueva colaboración en este programa para esta temporada. Bueno, a partir de hoy y a lo largo de los próximos meses, bueno, pues vamos a tener un asesoramiento legal. Digo vamos porque lo vamos a tener tanto nosotros como ustedes, con temas que tienen que ver con la justicia, con temas que tienen que ver con la ley y con la abogacía, temas que sin duda les van a interesar. Bueno, nuestra abogada de cabecera, en este caso, es Gemma González Calvo, de GMC Abogados. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero de todo, vamos a presentarles quién es Gemma González Calvo. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, licenciada en Criminología por la Universidad Europea de Madrid y diplomada en Detective Privado por la Universidad de Salamanca. Además, es la abogada colaboradora activa y recomendada por la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias y la Asociación Española de Afectados por el Nevus Gigante Congénito. También pertenece a, entre otras asociaciones, las siguientes: la Asociación Española de Abogados de Familia, la Asociación Española de Derecho Matrimonial, la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia y la Asociación de Criminólogos del Principado de Asturias. Gemma, si importante es la formación, importante es estar también al día. Quiero decir, la formación de un abogado no debe acabar cuando le dan el título. En nuestra profesión es constante y necesaria. Perfecto, perfecto, sin duda. Debería ser en todas las profesiones, que no quepa duda, a nadie. Bueno, pues hoy vamos a abordar un tema que quizás a algunos de ustedes, bueno, pues se les haya suscitado. Bueno, han decidido poner fin a su relación de pareja, han decidido separarse, divorciarse. Bueno, pues la convivencia no ha podido desarrollarse, no ha sido posible. Pero qué miedos tengo, qué dudas me asaltan a la hora de afrontar esa primera consulta, ¿verdad, Gemma? Porque mucha gente en casa, bueno, pues no triunfó el amor en este caso, no triunfó la convivencia, dice, pero ahora tengo que ir al abogado y ay, Dios mío. Sí, y además, sobre todo, es muy conveniente hacerlo cuanto antes para evitar dar pasos que luego van a ser erróneos. Claro. Y que luego al final las consecuencias de los errores que se hacen en estos momentos al final se alargan, sobre todo si hay niños, pues a lo largo de la vida. Claro, sin duda. Bueno, ¿qué tenemos que saber antes de separarnos? Vamos primero con definiciones. Diferencias entre separación y divorcio, porque no es lo mismo. Realmente, antes se hacían mucho las separaciones. Desde hace ya por lo menos más de 10 años, habitualmente ya nadie se separa. O sea, todo el mundo pasa directamente al divorcio. Legalmente, o sea, con una concepción populista, por así decirlo, es prácticamente lo mismo. La única diferencia está en que si te quieres volver a casar y estás separado, tienes que divorciarte. ¿Y eso qué significa? Pues significa un desgaste moral y económica. Moral, porque si te has separado tienes que volver otra vez a
de alguna forma tocar ese tema y económico porque al abogado y al procurador les vas a tener que volver a pagar otra vez. Claro, es decir, la separación queda un poco obsoleta. Sí, realmente ya nadie lo hace. Claro, bueno. Existe el divorcio express porque muchas veces en los propios medios de comunicación vemos, bueno, y ahora se aplicó el divorcio express y tardó muy poquito en divorciarse. Realmente el divorcio express como tal, o sea, es una acepción que surgió pero no existe, es decir, dentro de los juzgados no existe una fórmula para hacerlo ni un canal distinto que es a través del divorcio express. Eso hace unos años hubo una reforma en la que hasta hace efectivamente unos años si tenías, o sea, no podías divorciarte antes de que pasaran 3 meses desde que habías contraído matrimonio. Entonces, con esa reforma te puedes divorciar antes de los 3 meses y eso se le llamó divorcio express. Eso llevó el nombre. Pero mucha gente lo confunde con vamos a hacer un mutuo acuerdo que va más rápido dentro del juzgado. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no hay que demandar, no hay que esperar a que la otra parte conteste, no hay que esperar a que nos den cita en el juzgado para señalar un juicio, no tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, pero el divorcio express como tal, o sea, lo único que significa es que te puedes divorciar sin que hayan pasado 3 meses desde que te has casado. Los 3 meses. Bueno, no obstante, el nombre es bueno, lo de divorcio express. El nombre es bueno. Usted me corregirá, pero ¿se puede divorciar uno a través de una página web y compensa divorciarse por internet? Sí se puede. Poder sí se puede. De hecho, yo he visto incluso ofertas a partir de 99 euros por persona. Es decir, que eso respecto a lo que puede cobrar un abogado o lo que puede cobrar un abogado especializado en familia, la cantidad es muy importante y sobre todo cuando las economías son muy ajustadas. Pero realmente conviene. Lo que hacen son formularios en los que las partes dicen, o sea, cubren unos formularios y dicen ¿qué quiere él? ¿Qué quiere ella? Y todo eso lo ponen en un convenio, no suele haber ninguna comunicación con los abogados y luego allá te las arregles. Es decir, nadie te orienta si lo que vas a firmar te conviene y protege tus derechos. Y recordemos que muchas veces hay niños. O sea, distinto es que no haya habido niños y que ambas partes, o sea, estemos de acuerdo en no tenemos nada y nos quedamos sin nada, pero en el momento en el que hay pensiones de alimentos, pensiones compensatorias, reparto de bienes, realmente considero el mejor dinero invertido el contratar a un experto en esa materia. Y ponerse en manos de profesionales. Sí, porque sobre todo luego los divorcios, cuando hay niños, los problemas se extienden en el tiempo. ¿Qué significa? Que si tienes una duda, ¿a quién vas a llamar? Claro. ¿Al de la página web? Al de la página web, sí. Manda un mail. ¿O le vas a enviar un correo para contarle? Claro que sí. Y ante notario, porque esto tuvo su furor, digamos, hace unos años, bueno, ahora te puedes divorciar en el notario. No, es que lo puedes hacer. Sí. ¿Pero cuándo? Cuando no hay hijos. Ajá, claro. Cuando no hay hijos. O los hijos son mayores de edad. Sí. O aunque los hijos o no hay dependientes. Pero realmente si no hay, o sea, si solamente es un esposo y una esposa en el que dicen entre nosotros nos arreglamos, es más barato. Claro. Es bastante más barato divorciarse ante notario y tiene exactamente la misma eficacia. ¿Por qué? Porque en el otro lado tienes que pagar al abogado y al procurador. Pero recordemos que solamente conviene hacerlo ante notario cuando no hay otros derechos que se pueden ver alterados. Claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuánto se tarda en tener el divorcio? Volvemos un poco al tema divorcio express. ¿Cuánto se tarda en consumar un divorcio? Pues depende. ¿Vamos a estar de acuerdo? Si estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, lo único que tenemos que si las dos personas vamos al mismo abogado y estamos de acuerdo, lo único que tiene que hacer el abogado es transcribir ese acuerdo. Pero eso no suele pasar la mayor parte de las veces. ¿Qué suele pasar la mayor parte? Todo el mundo cuando llega al despacho dice yo quiero un mutuo acuerdo. Perfecto, no hay nadie que no lo quiera. Pero lo que quiere es que la otra persona firme lo que yo le digo. Pero la otra persona puede decir, no, a mí eso no me interesa. Cuando hay 2 abogados, esas negociaciones se pueden alargar, no voy a decir hasta el infinito, pero se pueden alargar muchísimo, o sea, hasta llegar a un acuerdo. De hecho, muchas veces es más largo esas negociaciones que realmente si lo hubiéramos metido en el juzgado, hubiéramos metido la demanda, la otra parte lo hubiera recibido.
Pero, por otro lado, tenemos que tener en cuenta, respecto al cuánto se tarda, no es lo mismo un juzgado que otro. Hay juzgados que están más sobrecargados de trabajo, en los que ese mismo juzgado, no voy a decir que ralentiza las cosas, pero es que no trabaja con la misma diligencia. Entonces, si es un contencioso, no es lo mismo, por ejemplo, en Gijón, Oviedo, que por ejemplo en Avilés. Claro, a la hora de presentar el caso En también Gijón, hay que saber. Claro, porque en Gijón y en Oviedo hay juzgados especializados en familia, mientras que en el resto de Asturias no. Claro. Y luego tenemos que contar con que, por ejemplo, en juzgados en sitios más pequeños, ocurre que en el mismo juzgado se juzga todo. Se juzga el que le dio con la azada al otro en la cabeza y se juzga cuando vienes tú a pedir la custodia compartida. Bueno. Y podemos, como en las películas de Estados Unidos, vamos a ver, entiendo, supongo yo, no lo sé, que mucha gente irá a la consulta de usted o de sus compañeros pidiendo algo que vio en una película, como en Estados Unidos, es decir, bueno, pues mira, yo me niego, no te voy a dar el divorcio. Sí, eso es muy curioso, o sea, de las cosas que se ven en Estados Unidos hay dos. Una es, pues yo no le voy a conceder el divorcio. Y tú dices, no, pero si es que da igual. O sea, la otra parte lo pide. Claro. Y aunque tú no vayas, se va a dar. Es más, si tú no vas, se te declaran rebeldía y entonces no tienes posibilidades de defenderte, con lo cual peor nos lo ponemos. Y luego hay la otra cosa, que es lo de los pactos prematrimoniales, que en Estados Unidos se ve mucho, y yo creo que eso podemos dedicarle un programa entero, pues sí. Porque aquí en España no tienen eficacia. No tienen validez. Bien, pues hablaremos de ello. Bueno, acudimos al abogado. Bueno, ya hemos decidido ir al abogado, ya hemos decidido ponernos en manos de profesionales, no en manos de una página web, en este caso. Bueno, ¿qué preguntar en esa primera consulta? Bueno, ¿quién es posible que se quede con la custodia? Porque entiendo que muchas veces los niños se convierten en el campo de batalla, ¿no? Sí, suelen ser campo de batalla y muchas veces es la llave maestra. Claro. Es decir, o sea, los niños, quien se queda con la custodia, también va a determinar quién percibe una pensión de alimentos y quién se queda con el uso de la vivienda. O sea, estas tres van enlazadas, estas tres cuestiones. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de los cuidados anteriores, o sea, de los horarios de los padres, de las edades de los niños, de las preferencias también de los niños. Pero que digo, no estoy diciendo que dependa, estoy diciendo que eso va a influir. Si un padre durante todo este tiempo se ha dedicado a hacer muchas horas extraordinarias y a estar menos tiempo con los niños, eso automáticamente no lo tacha para una custodia compartida. Es decir, porque ese padre puede decir, vale, durante el matrimonio yo hice esto, pero ahora lo que quiero es, no me importa cobrar menos, pero quiero pasar más tiempo con los niños. Esos son únicamente indicadores que va a haber que valorarlos cada uno en cada caso concreto. Es decir, lo que le han dicho a tu vecina en la consulta del abogado no te va a servir. Entre otras cosas, porque va a ser para un juzgado distinto y no va a ser lo mismo un juzgado de familia que un juzgado que no es de familia, tal y como he explicado antes. Y desde luego porque es que a mi compañero de trabajo le pusieron tanto de pensión, ya, pero su mujer trabajaba, no trabajaba, ¿quién pagaba la casa? Es decir, caso es individual. Cada caso es sí. Claro. ¿Y cómo se pagan esos gastos de los pequeños? El importe de las pensiones de los alimentos, por ejemplo. Realmente depende también de la custodia. Es decir, hay otra duda que además mucha gente la pregunta y es, ¿y aunque tenga 18 años le tengo que seguir pagando al que tiene la custodia o se lo puedo pagar directamente a ese chico que ya tiene 18 años? No. A quien venía administrando eso. A quien venía administrando, no, a quien tenía la custodia, es quien se le tiene que seguir pagando. O sea, es más, si se paga en otra cuenta, o sea, eso no va a liberar del pago. Significa que luego le podrían volver a reclamar lo mismo. Claro. Y eso va a depender de si hay una custodia compartida y se fija una cuenta mancomunada en la que ambos ingresen ahí, o cada uno alimentos de su propia casa y luego se determinan los extraordinarios, o si uno de los dos tiene la custodia, el otro es el que tiene que pagar la pensión de alimentos. Claro. Bueno, si el campo de batalla principal son los niños, entiendo que el segundo es la vivienda. ¿Quién se queda con la vivienda? Dependiendo también de la custodia. ¿No? Es decir,
Dependiendo de quién se quede, porque la vivienda se va a atribuir a los hijos. En el caso de una guardia y custodia compartida, se limita el uso de la vivienda. El Tribunal Supremo ha dicho que un máximo de 2 o 3 años. Bueno, ha dicho 2 años, pero yo en los juzgados ya he visto 3. Claro. Pero si ambos tienen los mismos ingresos, o sea, por arriba o por abajo, si ambos tienen una capacidad económica similar, se dice hasta la liquidación de gananciales, y en la liquidación de gananciales se adjudica a uno de los dos, se pone a disposición, se pone a la venta la vivienda, solo en el caso de custodia compartida. Y en el caso de la custodia para uno de los padres, hasta los 18 años del menor. Del menor, claro. Cuando cumpla los 18 años, ya a partir de ahí se va a poder vender la vivienda. ¿Y cuándo hay pensión compensatoria? Pues dependiendo, porque por ejemplo, si la esposa, que es habitualmente quien la percibe, si la esposa ha estado incorporada en el mercado laboral y tiene una edad todavía para ejercer incluso una nueva profesión, o sea, antes, hace años, a una mujer de 40 años se le daba una pensión compensatoria, vamos, vitalicia. Ahora mismo, con 40 años, no te van a dar una pensión compensatoria, y si te la dan, porque tu matrimonio haya durado 20 años y no hayas trabajado durante el matrimonio, va a ser en plan 1 año, 2 años, 3 años, y no te va a dar para vivir. Claro. Ahora ya no se puede contar con la pensión compensatoria, a pesar de haber tenido un matrimonio largo. Distinto es que, por ejemplo, mis padres se separasen, o sea, con una edad de 60 y pico, 70 y pico años, pues ¿qué va a determinarse? Pues que la pensión del que la tenga prácticamente se va a dividir entre los dos, pero ojo, que luego habría que contar con la vivienda, que si la vivienda ya está en propiedad y se vende, pues ambos quedarían en las mismas condiciones. Y luego también habría que, lo digo en el caso de las personas mayores, habría que contar si han percibido herencias, porque tengan otras, porque las herencias son privativas. Es decir, la llave principal son los chiquillos, pero hay otras llaves secundarias. Efectivamente. Claro. Bueno, ¿qué documentos va a pedir el abogado en la consulta? Bueno, pues si antes hubo una separación, la sentencia, la provisión de fondos, explíqueme un poquito qué hay que tener preparado. Si por ejemplo, o sea, lo que queremos hacer es una modificación de medidas porque lo que firmamos en el divorcio ya no nos conviene, o sea, va a pedir toda la documentación anterior. O sea, pues va a pedir la demanda, va a pedir la contestación a la demanda, seguramente va a pedir hasta el vídeo del juicio para saber qué es lo que ha pasado, las pruebas que se han presentado y, por supuesto, la sentencia de primera instancia y de segunda, es decir, de los juzgados de tu ciudad y de si alguien apeló a la audiencia provincial, si alguna de las dos partes. Y lo más probable es que vaya a pedir una provisión de fondos. Yo recomiendo que, eso es lo que pide el abogado, que el cliente también pida un presupuesto, porque tiene que ser consciente de qué es lo que le va a contar, o sea, qué es lo que le va a costar. Porque, bueno, ya vamos viendo, a ver en función a qué es lo que pasa, luego al final se pueden llevar un susto. Claro. ¿Y cuándo se puede pedir el abogado de turno oficio o lo también conocido, que también existe, justicia gratuita, dónde se pide? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pues hay mucha gente que piensa que es lo mismo. Pero no es lo mismo. Es decir, por ejemplo, a mí me detienen, ya no estoy hablando de un divorcio, pero a mí me detienen y yo puedo pedir, bueno, yo me defendería a mí misma, pero a mí me detienen. Me detienen a mí. Vale. Venga. Y tú dices, mi abogado de cabecera, pues es que es domingo por la mañana, es que no tengo su teléfono móvil. Bueno, pues, ¿quiere usted que venga el abogado del turno de oficio? Y tú dices, sí. Bueno, pues si tú cobras aproximadamente más de 1.200 euros al mes, el abogado del turno de oficio va a venir, te va a asistir, pero si no te conceden la justicia gratuita, lo vas a tener que pagar. Porque una cosa es justicia gratuita, que te la conceden si tus ingresos o sea, son menores de esa cantidad. Luego, en función de si hay más personas de la unidad familiar, se computan también esos ingresos, hay unas tablas, pero no es lo mismo tener justicia gratuita a que me haya asistido el abogado del turno de oficio. Entiendo. ¿Vale? Claro. Y se pide en el colegio de abogados de la localidad. Se solicita en el colegio de abogados. En este caso. Bueno, vamos ahora a conocer quiénes intervienen y qué hacen. Vamos a ver, el abogado. El abogado es obligatorio. El abogado puede él mismo llevar a las dos partes, si hay un acuerdo entre ellos, o cada cónyuge puede ir con su abogado. Y es obligatorio. Lo mismo que también es obligatorio el procurador, que se puede compartir. La figura del procurador es
es desconocida realmente, porque sobre todo, además ahora que prácticamente se hace todo a través de Internet, sí, el cliente dice, ¿y por qué le tengo que pagar a ese señor que solamente lo he visto el día que he ratificado el convenio? Bueno, pues es una figura que realmente le representa en los juzgados y es únicamente para trámites procesales. ¿Se puede prescindir de él? No. Es obligatorio. Es obligatorio, claro. Y luego dentro y hace el trabajo en la sombra, digamos. Sí, claro. Y es que además, o sea, está ahí y no... O sea, no, pero ¿y no puedes ir tú al juzgado a recoger aquello? No, es que, o sea, es una figura que está ahí. Que está ahí, y que además, y o que sea... hay que respetar y que hay que valorar. El fiscal. El fiscal es el abogado de los niños. Es decir, se supone que cada parte... Suena muy bien. Sí, se supone que cada parte lleva su abogado y que el fiscal, o sea, únicamente vela por los derechos de los niños, pero ojo, porque su opinión no es vinculante. Podemos ir a juicio y decir, bueno, pues es que el fiscal pidió que le pasara una pensión de alimentos de 300 euros sí, y nosotros estábamos pidiendo 150, o el fiscal se opuso a la custodia compartida y nosotros era lo que pedíamos. No es vinculante, es decir, los jueces luego pueden dictar en función a lo que ellos deciden. Claro. Y por último, el juez. El juez es quien decide. El que manda. Es el que manda, y es el que manda dentro de la sala y fuera. Es decir, dentro de la sala hay que tratarle de usted, o sea, y realmente hay que dirigirse a él cuando estamos hablando. Aunque sea el abogado el que nos esté haciendo las preguntas, él es quien decide. O sea, con lo cual, mi recomendación y consejo es que si se van a ver en una de estas, que le miren al juez y al fiscal, que van a ser... La opinión del fiscal es muy importante, aunque no sea vinculante ni determinante, y el juez es el que va a decidir sobre su futuro. Por último, y a modo casi de curiosidad anecdótica, a lo largo de estos años, bueno, ha llevado distintos casos de divorcio, de separación. ¿Recuerda alguno que fuera especialmente duro, que no fuera una cosa, bueno, pues mutuo acuerdo y tal? No, de esos que dices, sí, Dios mío. Sí, recuerdo un caso en el que viene una persona y me dice que es que su hermano se tiene que separar. Su hermano tenía una enfermedad degenerativa, entonces en el momento en el que le surge tras 20 años de matrimonio esta enfermedad, la esposa le dice, bueno, mira, como vas a estar mal, casi mejor, o sea, te incapacito, yo me convierto en tu tutora y así, pues bueno, ahora como tú estás de acuerdo y todavía tienes capacidad de querer y entender, lo hacen. Una vez que lo hace, ella le quiere ingresarlo en Toledo, esto era en el sur de España, sí, en una residencia para ancianos. Estamos hablando de una persona militar de 50 y pocos años y estamos hablando de una residencia de ancianos para militares. Y él dijo que no, acudió a su hermana dijo, para Asturias, me lo traigo yo, y fue tremendo el tener que divorciarse de su tutora. ¿Por qué? Porque no tenía, o sea, primero era su tutora, se supone que era la que le tenía que defender, o sea, teníamos que pedir otro tipo de, o sea, teníamos que iniciar varios procedimientos, la tutora administraba y se quedaba con todo, tenía además una nueva relación, y entonces, y ese tema todavía no ha terminado, después de hace varios años. Aún colea el tema. Bueno, pues Gemma González Calvo, abogada en GMC Abogados, que no lo hemos dicho, GMC Abogados en calle Corrida, entrada por Santa Lucía, número 8, en Gijón, planta primera y segunda, bueno, con los datos que les muestran mis compañeras. Gemma González Calvo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y aclararnos lo que es la primera parte, lo que nos puede suscitar miedos, dudas, inquietudes. Ay, Dios mío. Pasó esto, tengo que ir al abogado, ahora qué me voy a encontrar, qué va a pasar, quién es uno, quién es otro. Pero, Gemma, hay que diferenciar, que vamos a hablar de dudas a lo largo de los meses, tanto civiles como penales, hay que diferenciar también. Sí, porque no es lo mismo divorciarte en un juzgado de violencia de género que en un juzgado civil. Claro.
Y podremos responder las dudas de las personas. Por supuesto, que nos planteen Bien. los casos que quieran. ¿Cómo nos lo van a poder plantear? Bueno, ¿cómo nos lo van a poder plantear? ¿Cómo se lo van a poder plantear, en este caso, a la abogada, a Gemma González Calvo? Bueno, pues mandando un correo electrónico a la dirección que van a ver también, ye@esasturias.tv. Bueno, nosotros se lo trasladaremos a ella y ella será quien responda esas consultas. Gemma, yo creo que no nos queda nada. Nada más que darte las gracias, estar con nosotros en Defiéndete, en este caso, y asesorarnos. Perfecto, yo creo que nos queda muchísimo, que tenemos muchísimas cosas que hablar. Efectivamente, yo decía por hoy, lo hemos Sí. bueno, pues desbrozado Hoy lo básico. la primera parte del camino. Hoy lo básico lo hemos conseguido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Volvemos en un momento y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos en esta noche de jueves. Vamos a hablar de Semana Santa, ya saben, ese periodo vacacional para los más afortunados que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, pero que tiene otros componentes, además de los de viajar, descansar y, por supuesto, también pues, tener ese merecido descanso y pasarlo bien. En una palabra, tiene también el componente de las procesiones que forman ya parte de la tradición de España, de Asturias y de todos los pueblos y ciudades en las que se celebran y por sus calles y plazas discurren. Bueno, vamos a hablar a continuación con representantes de la Hermandad de los Estudiantes, bueno, un poco en nombre de las distintas cofradías que se dan cita en la capital asturiana y que tienen, como saben, bueno, pues un programa en esta casa, en esa Asturias Televisión, que lleva por título Pasión Cofrade. Paso a presentárselos. Manuel Carrera, diputado mayor de Gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Y Celestino Rodríguez, fiscal de la Hermandad. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se prepara la Semana Santa? Porque quedan ya muy poquitos días para que ya comiencen las procesiones que arrancan, en el caso vuestro, el domingo. Bueno, yo ahí creo que sería discutible. La Semana Santa sí que arranca el Domingo de Ramos, pero para nosotros y para las cofradías empieza el Viernes de Dolores. La nuestra ya el mismo Viernes de Dolores. Tenemos el traslado de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que va desde la iglesia parroquial de la Tenderina hasta la Casa Hermandad, donde ya queda entronado en su trono para procesionar el lunes en la procesión del Prendimiento, y posteriormente a las 11 de la gesta, donde está nuestra titular mariana, María Santísima Esperanza, pues sale en procesión una vigilia de oración, y bueno, ya yo creo que ya demuestra el trabajo de las cofradías, que no es la Semana Santa el Domingo de Ramos, sino el Viernes de Dolores ya empiezan a haber muchos actos y es un día especial. Y a partir de ahí ya, bueno, pues el resto de procesiones que discurrirán por calles y plazas. ¿Novedades para este año, si es que las hay? ¿No? Sí, hay algunas y unas muy importantes. Importantes. Incluso una de ellas ya es el domingo, que es el cambio de itinerario, porque otros años seguíamos Jovellanos y Argüelles. Este año pues cambiamos de Jovellanos, nos vamos por la calle La Luna, cogemos Caveda, 9 de Mayo, y vamos ya por Doctor Casal. Entonces quitamos ese tramo que hacíamos antes de Argüelles, lo pasamos para la calle La Luna. Correcto. ¿Obedece a algo el cambio o bueno, simple? Bueno, obedece de que, como se tiene pensado en el mes de junio hacer una procesión extraordinaria debido a los 10 años de la hermandad, entonces el paso de misterio pues no cabe por otras, claro. y por ahí es el mejor sitio. Entonces ya aprovechamos para hacer ya el cambio del recorrido ahora en el Domingo de Ramos. Bueno, pendientes del tiempo, porque esto es como los toros, unos que sí, otros que no, unos dicen no, va a librar, y otros dicen viene fatal. Eso es de las pocas cosas que los, no podemos hacer nada, que los cofrades no podemos hacer nada. La primera pregunta, como decías, ¿cuánto tiempo trabajan las cofradías? Pues a partir del Domingo de Resurrección
ya se empieza a trabajar. Claro. Nuestra hermandad no para en todo el año, y cuando digo no para, no para. Entonces, nosotros vamos a tener todo preparado. A día de ahora, bueno, ya desde que empezó la Cuaresma, el grupo de Priostía pues ya lleva trabajando. Esta semana pues todavía más, por lo que lleva la colocación de flores, por muchas de las cosas que se tiene que dejar a última hora. Sí. Y ya te comento, lo que es el tiempo, va a estar todo preparado para que, para que el Domingo de Ramos llueva o nos permita salir en estación de penitencia, esté todo listo. Claro. Bueno, hay balcón en el ayuntamiento. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo sigue esto? El balcón pendiente. El balcón ahí está. Ahí está, el balcón está. El balcón está. Pero parece que no para nosotros. No para vosotros, en este caso. Exactamente. ¿No hay novedades con respecto a la relación con el consistorio? Pues, bueno, lo que había, y yo este año diría que todavía más agraviado, pero no solo nosotros como hermandad, ya lo digo, el conjunto de la Semana Santa Oviedo, tanto la Junta de Hermandades como el resto de hermandades. Este año, por ejemplo, toca también a otra rama, que es la de hostelería, con la no querer involucrarse en el bocado del cofrade como hacía otros años el ayuntamiento. A nosotros todavía nos perjudica más por el tema de la exposición que llevamos ya 5 años realizando en la Plaza Trascorrales. Este año pues no va a poder ser, y aparte este año era algo muy especial para la hermandad porque cumple el 10º aniversario y teníamos pues unas expectativas muy grandes en esta exposición para poder transmitir el trabajo que se lleva haciendo estos 10 años y como dice la gente, 10 años de una cofradía que ha sido revulsiva para la Semana Santa ovetense. Revulsiva no en el sentido de narcisismo, de que cuánto trabajamos, no, revulsiva para toda la Semana Santa, en beneficio a toda la Semana Santa de Oviedo. No hay novedades entonces con respecto a esto. Ya te digo, la novedad es que todavía vamos a peor. Bueno, vamos a ver si cambia el tiempo. Bueno, esperemos. Devoción, tradición, cultura, ¿cuánto lleva, si tuviéramos que hacer tantos por ciento, la Semana Santa en España, en Asturias y en vuestro caso particular en Oviedo? Bueno, todas las facetas que has nombrado es lo que engloba la Semana Santa. Lo peor que tuvimos aquí en la ciudad de Oviedo fue el parón de 30 y pico años que hubo del parón de Semana Santa, de sacar ese culto a las calles durante la Semana Santa. Antes a ese parón, la Semana Santa de Oviedo, podemos estar, la gente que la ha vivido, lo que podemos leer es que era más importante que la de muchas ciudades que hoy en día dicen que es tan importante. Aquí en Semana Santa pues llegaba a salir en el mismo día hasta 3 hermandades distintas. Había cultos y procesiones durante la Cuaresma, bueno, la Semana Santa completa. El pregón de la Semana Santa se hacía en el Teatro Campo Amor con una banda siempre invitada, es decir, que enseñaba la magnitud que tenía esa Semana Santa. Tenemos que recordar cofradías de antaño como la que heredó la del silencio en la corte, que dependía de la fábrica de armas, y la fábrica de armas de aquella, con la escuela taller que tiene eso, se está hablando de que sacaban, no sé si eran 5 pasos a la calle. 5 pasos. Y 5 pasos sacaban. Y 5 pasos, bandas propias, y se hablan de cortejos procesionales de 500 personas, o más de 500 personas. Cuidado lo que estamos comentando. Claro. Es cierto que luego ese parón provocó que se perdiera mucha, sobre todo se perdió muchos de los enseres insignias de las cofradías. Esa gente como yo, que éramos niños y no existía esa Semana Santa, pues teníamos que vivirla en otros lados. Mi vida en la Semana Santa pues empezó, por ejemplo, en León. ¿Qué pasa? A partir del 94, cuando surge otra vez, empieza la cofradía del Nazareno, y a partir de ahí ya empiezan a volver se empieza a recuperar la Semana Santa. Pues ahí lo que muestra es que esos 30 años de parón
lo que produce a la gente otra vez apuntarse a esas cofradías es la devoción, no queda otra cosa. Así, por eso te decía que al principio todas las pautas que comentabas es importante, tanto en las Semanas Santas de fuera como en la que tenemos aquí en Oviedo. Claro. Manuel, diputado mayor de Gobierno, y me decías antes de empezar, mi labor es sacar la procesión a la calle. Exacto. Y luego ya llega la de ellos de procesionar, vamos, de tirar por las imágenes a costal. A costal, exactamente. Claro, pero claro. bueno, como tú dices, la misión mía es de que todo salga bien. Se puede decir, en estos momentos somos hermandad. El momento que ya sale la cruz de guía, se convierte en cofradía. Claro. Ahí está mi responsabilidad. Todo lo que lleve todos los tramos de la procesión, que vaya bien organizado, que no haya problemas. Sí. En esos momentos es cuando yo tengo que actuar y es mi responsabilidad de llevar la procesión en buenas direcciones. Sin duda. Sin problemas. Y llegan los costaleros. ¿Qué es ser costalero? Muchas personas os han visto entrenando, ensayando, bueno, pues cogiendo fondo, cogiendo forma por las distintas calles y plazas durante el pasado fin de semana, lloviendo, haciendo frío. Bueno, ¿qué lleva a una persona a hacerse costalero? ¿Cómo se vive allí debajo del paso, allí bajo la imagen? Vamos por partes. La primera, ¿qué te lleva a ser costalero? Pues de todo. Devoción, gente que por penitencia, múltiples causas. Pero siempre son devocionales, porque es lo que decimos. Si es por llevar un peso, pues mismamente puedes coger sacos de cemento y serías un costalero. Sí. Es más, los costaleros cuando surgen son trabajadores del muelle y el costal surge del que los trabajadores del muelle era la protección que tenían de los pesos que descargaban. Y costaleros, que toda la gente piensa, los costaleros, Sevilla, los primeros que eran los gallegos, entrecomillado, era porque era gente no de Galicia solo, de gente del norte, que estaban allí pues trabajando en el puerto de Sevilla. Pero aquí es muy curioso que en el Reconquista hay unos murales donde salen costaleros, salen gente descargando y cargando carbón y llevan sus costales, por eso un poco de cultura. El tema de los ensayos es como todo, los pasos pesan. El llevar un paso a costal lleva mucha técnica y lo que hay que hacer es, pues, como un entrenamiento en un gimnasio, ir progresivamente, ir cogiendo la técnica, ir cogiendo el tono muscular y luego lo importante es la coordinación entre todos. Estamos hablando de 40 costaleros que tienen que ir al paso, tienen que ir al compás que marca los tambores de la agrupación musical San Salvador. Son gente que el paso, pues depende de la marcha, mece de una manera o de otra, y todo eso es una coordinación entre 40 personas. Por eso lleva a ensayar tanto tiempo y nada más, no tiene otra explicación. Claro. Oye, quien no comparte el tema de las cofradías, de las hermandades, de las procesiones, dice, bueno, la legión, señoras con mantilla, penitentes, dice, esto es rancio, esto ya es de otro siglo, esto viven en los tiempos de Clarín y la Regenta o más atrás aún. A mí me parece perfecto. Si la gente piensa que es rancio, a mí no me parece que lo rancio sea malo, a mí particularmente. Y los tiempos que corren, pues es otra manera distinta, ¿no?, de vivir en esta sociedad. No hay que buscar lo mismo, no hay que buscar la crítica fácil. La Legión, ¿por qué sale la Legión con nosotros? Pues aparte de que su fundación, unos de los hermanos de honor primeros que hubo y de gente muy involucrada en la Junta de Gobierno, eran miembros de la Legión. Se pensó como escolta del Santísimo Cristo de la Misericordia, que es un crucificado. Vamos a buscar el símil al Cristo de la Buena Muerte de Málaga, de la Congregación de Mena. Y no hay que buscar otro pie distinto a eso. Gracias a Dios, aquí en Asturias fue la primera hermandad de caballeros legionarios que se formó en toda España, fue aquí en Asturias, en Mieres, que llegó a tener hasta una banda de cornetas y tambores con casi 100 miembros, en Mieres. Cuidado, históricamente
en otros lados puede ser, pero aquí ya son por historia, esa vinculación está buena. Las damas de mantilla, la mantilla española es una prenda que se usa a día de hoy en actos, en bodas, es algo normal, y ellas representan esas mujeres que no abandonaron a Jesucristo nunca en su calvario, en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección. No hay lo mismo, es algo tradicional de nuestra España en la que vivimos, y el resto, pues todo tiene una explicación. Los nazarenos, los penitentes, los músicos. ¿Por qué van los músicos así vestidos? Pues los músicos van de gala, con un traje de gala, en honor y en respeto a las imágenes sagradas titulares de la hermandad. Es decir, que el que quiera buscarle alguna crítica, lo más seguro que estas cosas no las entienda, o no las haya querido estudiar un poco, porque ya te digo que no hay problema ninguno. Al margen de estos días, donde quizás se ve más la presencia en la calle, y lo vemos en el programa Pasión Cofrade, hay otras acciones de las hermandades y cofradías. Hay Operación Kilo, hay recogida de juguetes. Bueno, habéis llegado para quedaros a lo que es la sociedad civil obetense asturiana, y la gente responde, me imagino, ¿no? Pues sí, responde, y la verdad se nota que año a año la gente va respondiendo, tanto en la operación carretilla nuestra como en la operación juguete. Este año, lo puede decir Celestino, Tino, la operación juguete fue algo impresionante. La gente cómo colaboró, cómo ayudó a esos niños, y nosotros también. Con la operación carretilla, pues de año en año cada vez la gente nos ayuda más. Que todo eso la cocina económica lo agradece porque tiene sus necesidades y cada vez tiene más gente a comer allí. Y gracias pues a esta pequeña colaboración nuestra, pues bueno, pues siempre viene bien. Y esperamos que años sucesivos esto vaya pues aumentando de más en más. Aumentando. Pues solo me queda Celestino Rodríguez, fiscal de la Hermandad, Manuel Carrera, diputado mayor de Gobierno, que inviten a la gente a que se acerque a las calles, a las plazas y comparta la Semana Santa, ya sea con devoción cristiana o simplemente por cultura, pero que participe, ¿no? Bueno, yo, tanto desde nuestra hermandad como del resto de cofradías y hermandades de Oviedo, yo lo que de verdad pido a la gente es que se haga cofrade, que vivan la Semana Santa desde dentro, porque lo bonito de esto es vivirlo desde dentro. El que busque son cultos externos, el que busque la devoción, la oración, no hay que invitarle, va a salir igual. El turista, cuando lo vea, va a quedar igual. Yo lo que realmente me gustaría es animar a esa gente que se apunte a sus cofradías de sus barrios, a las cofradías donde las imágenes, pues a mejor por familia, por tradición, tienen devoción de verdad, que entren en esas cofradías, en esas hermandades, que vivan la Semana Santa durante todo el año. Lo que decía Manuel, están las cofradías, que es cuando salen a hacer el culto externo, pero durante todo el año trabajan. Lo que comentaste tú, un pilar fundamental de las cofradías, la caridad, son unos pilares fundamentales. El trabajar para ayudar al prójimo en todas las facetas, sea recogiendo juguetes o ayudar a esas familias necesitadas durante el año. Hay cabida para todas, para ayudar en todas las facetas. Cuando se quiere ayudar, siempre hay tiempo. Manuel, para finalizar, telegráficamente, simplemente el dato, ¿cuántos hermanos o cofrades sois? Pues este año llegamos al millar. Al millar. Sí, que es un número ya bastante considerable. Importante. Sí, y que creo que vamos a seguir creciendo porque para eso está la hermandad. Para eso está. Pues Celestino Rodríguez, fiscal de la Hermandad, Manuel Carrera, diputado mayor de Gobierno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por trasladarnos, lo que va a ser esta Semana Santa, y ojalá que el tiempo, pues permita que luzcan en todo su esplendor esas procesiones. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad. Un momento, volvemos y afrontamos la recta final del programa de hoy. Hasta ahora.
Continuamos, afrontamos ya la recta final del espacio de hoy. Es tiempo para hablar con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Juan, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Para hablar en esta ocasión de un tema que viene a colación con las fechas en las que estamos, con fenomenología paranormal en el tema de Jesús resucitado. Vamos a ver, el último día había dicho que la muerte no es el final de la vida humana, sino que la muerte es un fenómeno totalmente secundario. La vida humana está programada para superar la muerte. Entonces hoy voy a hablar de dos hechos históricamente ciertos, incuestionables, y que hacen absolutamente creíble la victoria de Jesucristo sobre la muerte y también la victoria sobre la muerte de cada uno de los seres humanos. ¿Qué son? Dos hechos centrales y básicos. Primero, apariciones de Jesucristo después de muerto, apariciones de Jesucristo resucitado. Singularidades. Doy 5 o 6 singularidades. Primera, se apareció en cuerpo de carne y hueso, idéntico al crucificado. Sí. Conservaba las heridas en las manos, en la frente, en los pies. Segunda característica o singularidad de Jesucristo cuando se aparece, en un cuerpo de carne y hueso distinto del crucificado. ¿Dónde veo yo la diferencia? En que la mañana de Pascua, cuando María Magdalena va a embalsamarlo, encuentra el sepulcro vacío, se encuentra con un señor que cree que es el hortelano y le pregunta: oye, ¿no está Jesucristo dentro del sepulcro? Si lo has llevado, dime dónde está, yo iré a buscarlo. Era Jesucristo resucitado, pero totalmente desconocido para la Magdalena, que había sido amiga de Jesucristo durante varios años. El domingo de Pascua, camino de Emaús, Jesucristo resucitado se incorpora a 2 discípulos y se presenta como un peregrino más. No lo conocen hasta que llegó el momento de partir el pan en la cena. Entonces, ¿cómo podía ser desconocido para personas que lo habían estado tratando durante varios años? ¿Verdad? Sí. Otra tercera singularidad, Jesucristo se aparece no en cuerpo de carne y hueso, sino en forma de luz y sonido a Pablo de Tarso, camino de Tarso, ¿verdad? Entonces, esta experiencia de Jesús resucitado fue tan grande que cambió radicalmente la vida de Pablo, lo convirtió en un cristiano que hizo de la resurrección de Jesucristo y de la resurrección humana el tema central de la fe y de la esperanza, en forma de luz y de sonido. Otra singularidad, se aparece en forma de evidencia y certeza absoluta para los que fueron testigos directos del resucitado y aparecido. Sí. Cambiaron radicalmente de vida, dejaron su familia, dejaron su tierra, empezaron a rodar por el mundo contando la experiencia que habían vivido de Jesús muerto y resucitado, porque si no cuentan esa experiencia, revientan, ¿verdad? Los 12 apóstoles que habían sido testigos de Jesucristo. Y finalmente, otra singularidad, que es el cuerpo resucitado, es un cuerpo espiritualizado, sobrenaturalizado y divinizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese cuerpo aparentemente es como el tuyo y como el mío, pero tiene propiedades más propias, más características del espíritu que de la materia. Entra en el cenáculo con las puertas y ventanas cerradas. Un cuerpo material, de materia física, no puede penetrar la materia opaca. Sin embargo, el cuerpo de Jesucristo entró en el cenáculo, creyeron que era un fantasma, y cuando les enseña las huellas pues dice, pues no soy un fantasma, soy el mismo Cristo crucificado. Otra característica del cuerpo resucitado de Jesucristo es que se autoeleva por el aire, asciende por encima de las nubes, como si careciera de peso, desafiando la ley de la gravitación universal. Y otra característica singular del cuerpo resucitado es que está presente en cada cuerpo humano. En el capítulo 25 de San Mateo se dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve prisionero y me visitasteis. ¿Cuándo hemos hecho eso contigo? Cuando lo habéis hecho con un cuerpo humano, cada sufrimiento del cuerpo humano que aliviáis, estáis aliviando un sufrimiento de mi cuerpo.
Entonces estamos programados para resucitar y vencer la muerte, lo mismo que Jesucristo. Nuestro cuerpo lleva dentro una entidad, un fragmento divino que terminará dándole la victoria sobre la muerte y espiritualizando, transformando, divinizando toda la materia corporal y toda la materia física. Esta es uno de los fenómenos científicamente innegables y científicamente inexplicables. Y otro fenómeno histórico de la resurrección de Jesucristo, la civilización cristiana. Sí. Si Jesucristo crucificado y muerto en la cruz no hubiera resucitado, sería totalmente imposible e inconcebible el fenómeno de la civilización cristiana. ¿En qué consiste la civilización cristiana? Doy unos cuantos rasgos distintivos. Primero, hay 1.000.300.000 cristianos en el mundo hoy. Sí. 1.000 millones. Segunda característica de la civilización cristiana, valores cristianos permanentes y universales. La justicia es el centro de la predicación de Jesucristo en el Evangelio. La justicia humana, la misericordia, el amor al prójimo como a nosotros mismos, la dignidad humana, los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, la civilización católica o cristiana en este caso se asienta sobre la resurrección. Si no hubiera resucitado, la doctrina de Jesucristo y el mismo Jesucristo hubiera quedado tan olvidado como los dos ladrones que murieron en la cruz con él. Según la tradición, uno también se sentó a la derecha de Jesús. Bien, uno creyó en Jesucristo. Paradójicamente, es la única persona de la que hay constancia, o llevó palabra de que iba a estar ahí situado. Bien, entonces uno de los creyentes, uno de los ladrones tuvo fe, creyó Jesucristo incluso cuando lo vio en la cruz. No lo había visto resucitado. Dimas se llamaba. Bien, sí. Entonces, la civilización cristiana, los valores cristianos que están en el centro del Evangelio, no prescriben con el paso del tiempo, son valores eternos, Sí. ¿verdad? Por mucho que progrese la humanidad, será siempre progreso en la justicia, progreso en la misericordia, progreso en el amor, progreso en la paz, progreso en la reconciliación, en el Sí. perdón, etcétera, etcétera. Y finalmente doy otra característica del cristianismo hoy, un Papa nuevo y una imagen de Dios nuevo. Le vemos con el libro del Papa Francisco. Sí, pero este es un regalo que te voy a hacer dedicado, lo dejamos para el final. Entonces, doy unas características del nuevo Papa, Sí. cristiano, Sí. el jefe de ese 1.000 millones de cristianos más o menos católicos, más o menos perfectos o imperfectos. En primer lugar, es el Papa de la alegría. Sí. Ha publicado dos encíclicas, La alegría del Evangelio y La alegría del amor. Es el Papa del Dios Padre y Dios Madre, ¿verdad? Es el Dios de este Papa, es el Dios más misericordioso que justiciero, más perdonador que castigador, más generador de esperanza que de miedo al más allá. Es el Papa del Padre Nuestro. Yo he leído el Padre Nuestro, es publicación de él, está escrito por el Papa, y en el Padre Nuestro subraya dos ideas. Primera, Padre Nuestro, no sentirse nunca huérfanos de Dios, sentirse siempre hijos amados y perdonados por Dios. Y en segundo lugar, Padre Nuestro, no solamente mío, sino nuestro, sentirnos hermanos de todos los hombres. Todo hombre, toda mujer es mi hermana, es mi hermano, es la fraternidad universal. Entonces, esta idea de hijos de Dios, seres divinos, participantes de la naturaleza de Dios, porque el Hijo tiene el mismo genoma que el Padre, ¿verdad? Entonces tenemos el mismo ADN, misteriosamente, que tenía Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, Padre nuestro y Padre mío, ¿verdad? Entonces el Padre de Jesucristo es nuestro Padre también. Sí. El Dios que resucitó a Jesucristo es el Dios que nos va a resucitar a nosotros también. Nuestro cuerpo y el cuerpo de Jesucristo forman una unidad inseparable, ¿verdad? Entonces, esta ideología, esta doctrina es extraordinariamente bienhechora para el progreso humano, para crear la civilización del amor, la civilización de la fraternidad universal, el cristianismo, ¿verdad? Y una nueva humanidad, donde todo hombre
sea un hermano y no un lobo, un verdugo para sus semejantes. Para sus semejantes. ¿Verdad? Pues a ver si de la teoría lo pasamos a la práctica, ¿verdad, Elías? Bien, Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Una intervención un poquito más corta que las habituales, pero la programación en este caso es la que manda. bien. Bueno, pues entonces puedo hablar porque te traí el libro Cuando dedicado quiera. Ah, pues y regalado para muchísimas que veas gracias, lo que es el Elías. Papa. Papa Francisco, solo el amor nos puede salvar. Con la dedicatoria que, bueno, luego podremos leer. Muchísimas gracias, Bien. Elías, por este detalle. Para ti, gracias, para tu lo leeremos, familia. sin duda. Y llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos muy rápidamente porque llega ahorro y finanzas. Después de lo espiritual, lo material, lo de aquí. Les dejamos con Javier Terán. Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta el martes.